Era una noche como cualquier otra, o al menos eso pensé antes de que todo comenzara. La lluvia caía fuerte, las gotas chocaban contra el parabrisas de mi camión mientras conducía por una carretera desolada que conectaba Monterrey con Chihuahua. No era una ruta nueva para mí. He manejado a través de estas tierras muchas veces, y siempre había sentido una extraña tranquilidad en la soledad de las largas distancias. Pero esa noche, algo en el aire estaba distinto. El camión rugía por la carretera y las luces solo iluminaban unos pocos metros delante de mí. A lo lejos, la niebla empezaba a envolver todo, volviendo la carretera aún más difícil de distinguir. Miré mi reloj. Faltaban unas cuantas horas para llegar a mi destino. Pensé que, como siempre, me quedaría solo con mis pensamientos, escuchando la radio y dejando que el tiempo pasara lentamente. Pero esa noche, algo no estaba bien. Al principio fue solo una sombra, algo que apareció brevemente a la orilla de la carretera. Pensé que era una ilusión, quizás un árbol moviéndose con el viento. Pero pronto comenzaron a aparecer más. Personas, o lo que parecían ser personas, caminando por la carretera, sin ninguna prisa, con la cabeza gacha. No vi sus rostros, pero sus siluetas eran inconfundibles, y sus pasos eran lentos, casi como si no tuvieran rumbo. El primer pensamiento que me vino a la mente fue que tal vez eran viajeros perdidos, caminando en la lluvia. Pero algo me decía que no era normal. Las luces del camión parpadearon cuando me acerqué a la primera figura. No vi sus ojos, pero de alguna manera sentí que me miraban como si me estuvieran observando. Los pasos de las figuras no sonaban, no había nada que indicara que estuvieran en el mismo mundo que yo. Reduje la velocidad, pero a medida que me acercaba, la figura levantó la cabeza lentamente, y fue entonces cuando la vi. Una cara pálida, sin expresión. La figura no se movió, pero sus ojos vacíos parecían fijos en mí. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No entendía lo que estaba sucediendo, pero algo en mi interior me decía que debía seguir conduciendo, que no debía detenerme. Aceleré sin mirar atrás, y cuando miré el espejo retrovisor, vi que la figura seguía ahí, a lo lejos, pero no sola. Ahora había más. Figuras que caminaban lentamente, cada una más extraña que la anterior, pero todas con los mismos ojos vacíos, fijados en mí. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo, pero pensé que era solo el cansancio, que tal vez estaba viendo cosas por la fatiga. Pero cuando miré al frente de nuevo, la figura apareció de nuevo. Esta vez, en medio de la carretera. Era más alta, más oscura, con una sombra que la rodeaba, como si no perteneciera a este mundo. No podía ver su rostro, solo una oscuridad infinita. No me detuve, pero un sudor frío comenzó a recorrer mi espalda. Miré el horizonte, buscando algún tipo de señal de la ciudad, algo que me dijera que ya estaba cerca de mi destino. Pero lo único que vi fue la niebla, la misma niebla que ahora me envolvía por completo. Sentí como si la carretera misma estuviera cerrándose a mi alrededor. Aceleré aún más, intentando dejar atrás esa sensación extraña. Pero el camión comenzó a hacer ruidos extraños, como si el motor estuviera fallando. Miré los controles, pero todo parecía normal. Fue entonces cuando escuché una risa, un susurro bajo que venía de alguna parte. No era una risa humana, más bien parecía un murmullo, como si alguien estuviera cerca de mí. Mi respiración se hizo más pesada. Miré por el espejo retrovisor, y lo vi. Era la misma figura la que había visto antes, pero esta vez estaba mucho más cerca. Se reflejaba en el espejo, como si estuviera observándome desde atrás. El miedo me recorrió por completo, pero no podía dejar de conducir. No podía hacer nada más. De repente, el camión comenzó a frenarse. No había tocado los frenos, pero el vehículo se detuvo por sí solo. Miré al frente y lo vi. En medio de la carretera, justo frente a mí, estaba la figura, más cerca que nunca. Mi corazón latía con fuerza, pero mis piernas no respondían. Todo lo que podía hacer era mirar paralizado. Entonces,
La figura levantó un brazo hacia mí y con un solo movimiento, la carretera comenzó a desvanecerse. Las luces del camión parpadearon una vez más y cuando volví a mirar al frente, todo lo que vi fue oscuridad. De repente, el camión empezó a moverse de nuevo, esta vez en dirección contraria. Aceleró de forma descontrolada, como si una fuerza invisible lo empujara hacia atrás, alejándome de todo lo que había conocido. Miré los controles, pero nada respondía. El miedo me paralizó por completo. No había manera de escapar. Estaba atrapado en la carretera, atrapado en algo mucho más oscuro de lo que podía entender. El camión siguió avanzando sin que yo pudiera controlar nada. Las luces parpadeaban de manera errática y el volante se movía en mis manos como si tuviera vida propia. Miraba por la ventana, pero no veía nada. Solo la niebla espesa, como una cortina impenetrable que lo cubría todo. Mi mente trataba de entender lo que estaba pasando, pero las respuestas no llegaban. Todo era confuso, aterrador, como si la realidad misma estuviera desmoronándose. Mi corazón latía con fuerza y el miedo me estaba consumiendo. No sabía si estaba despierto o si todo esto era una pesadilla. Miré el espejo retrovisor, pero la figura ya no estaba ahí. Pensé que tal vez, por fin, me había librado de ella, pero no fue así. Unos segundos después, una sombra apareció en la niebla, moviéndose rápidamente hacia el camión. La figura se acercaba, pero esta vez no era la misma. Ahora parecía más grande, más oscura, como una entidad hecha de pura oscuridad. No podía ver su rostro, pero sus ojos, esos ojos vacíos y penetrantes, me miraban fijamente, como si pudieran leer cada uno de mis pensamientos. El camión comenzó a sacudirse y la sombra pareció crecer envolviendo todo a su paso. De repente escuché la misma risa que había oído antes, pero esta vez estaba mucho más cerca, como si estuviera dentro de mi cabeza. No puedes escapar. Las palabras resonaron en mi mente y sentí que mi cuerpo se congelaba. El miedo me ahogaba. ¿Qué quería de mí? Intenté acelerar aún más, pero el camión no respondía. Estaba atrapado en un ciclo, como si estuviera condenado a repetir este mismo camino una y otra vez, sin poder escapar. Miré hacia el frente, pero no había nada, solo la niebla y la oscuridad. No sabía hacia dónde iba, ni qué estaba sucediendo, pero algo en mi interior me dijo que no debía detenerme. Pero era tarde. La sombra estaba justo frente a mí, y con un movimiento que no pude entender, el camión comenzó a frenar violentamente, como si algo lo estuviera deteniendo. Miré por la ventana, y lo que vi me heló la sangre. Las figuras que había visto antes, ahora más cercanas, caminaban lentamente hacia mí, sus ojos vacíos, observándome con una fijación aterradora. Eran como sombras que se alimentaban de la oscuridad, y cada paso que daban los acercaba más a mí. En ese momento, todo se volvió aún más confuso. Las figuras desaparecieron en la niebla, pero la carretera siguió frente a mí, interminable, como si nunca hubiera terminado. No estaba escapando. Estaba atrapado en un ciclo que no tenía fin, como si todo en esa carretera estuviera diseñado para devorarme, para atraparme en una pesadilla eterna. Miré hacia el horizonte, y por un segundo, la carretera se desvaneció por completo. Estaba rodeado de nada, de oscuridad absoluta. Las figuras, las sombras, todo desapareció. Solo quedaba el sonido del motor del camión, que ahora sonaba como un lamento, como si la propia máquina estuviera sufriendo. Fue entonces cuando comprendí lo peor. La carretera no llevaba a ningún lado. El camino del diablo, como lo llamaban los viejos del pueblo, no era solo una ruta desolada, era una prisión, un lugar donde los viajeros quedaban atrapados, condenados a recorrerlo sin fin, hasta perderse por completo. Todos los que habían pasado por allí, todos los que se habían perdido, nunca habían salido. Y yo no era la excepción. Mi destino ya estaba sellado. El camión comenzó a avanzar lentamente, como si la carretera se estuviera tragando cada kilómetro,
cada segundo. Los recuerdos de mi vida, los pensamientos, todo lo que alguna vez fui, se desvanecían uno a uno. No había escape, no había salvación. La carretera me había absorbido y pronto ya no quedaría nada de mí. La figura apareció una vez más frente a mí inmensa. Nunca saldrás de aquí. La voz resonó en todo mi ser como una condena definitiva. Y en ese momento entendí lo que estaba pasando. Yo era parte de esa carretera, parte de la leyenda que devoraba a todos los que se atrevían a cruzarla. Y mientras el camión continuaba avanzando hacia la oscuridad, supe que el ciclo nunca terminaría. La carretera seguiría y yo seguiría siendo su víctima, atrapado en un eterno regreso, perdido para siempre. Si estás disfrutando las historias, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like para que no te pierdas ningún relato. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos acompañas y a qué hora te unes a este viaje de terror. Ahora sí, prepárate. Lo que estás a punto de escuchar podría quitarte el sueño. Era tarde, ya pasaban las 2 de la mañana, y la ruta 80 se estiraba ante mí, desierta y fría. La carretera se desvanecía en la niebla, como si el mismo camino se tragara la noche. Mi camión rugía sobre el asfalto mientras las luces apenas iluminaban unos pocos metros de la carretera. Había recorrido cientos de kilómetros, y el cansancio comenzaba a pasárseme factura. Sabía que aún quedaba mucho para llegar al destino, pero la mente se me nublaba con cada hora que pasaba. No había ningún vehículo a la vista, solo el constante sonido del motor y el zumbido del viento que chocaba contra el parabrisas. Las luces de la cabina estaban apagadas, solo la luz exterior era suficiente para ver la carretera. En ese momento, todo parecía tranquilo, hasta que vi algo que me hizo reducir la velocidad de golpe. A la orilla del camino, en medio de la nada, había una mujer. Estaba de pie, con la cabeza baja y vestida con ropa desaliñada, como si hubiera estado caminando durante horas. Mi primera reacción fue ignorarla. Siempre había sido escéptico con las historias sobre almas errantes o mujeres del camino que algunos camioneros mencionaban, pero algo me hizo detenerme. El instinto me dijo que debía parar, así que sin pensarlo más, frené. La mujer levantó la cabeza y se acercó lentamente al camión. Sus ojos no se veían bien, pero sus gestos parecían normales. Lo único que me llamó la atención fue la forma en que se movía, con pasos lentos pero decididos, como si supiera exactamente lo que hacía. ¿Te doy un aventón?, le pregunté, dejando la ventana abajo. Ella no respondió de inmediato, solo se acercó aún más. Finalmente, murmuró algo que apenas pude escuchar. Sí, por favor, llévame lejos, muy lejos. Algo en su voz me inquietó, pero no quise darle demasiada importancia. Hice espacio para ella y al abrir la puerta, me subió sin una palabra más. Cerró la puerta con un leve suspiro, y me sentí extraño por no haberle preguntado de inmediato hacia dónde iba. La miré por el espejo retrovisor. Su rostro estaba pálido y su cabello largo y desordenado caía sobre su rostro. No decía nada, solo me observaba en silencio. A medida que avanzaba por la carretera, el ambiente en la cabina se fue volviendo más pesado, como si el aire fuera más denso. La niebla había aumentado y las sombras a lo largo del camino parecían moverse por su cuenta. ¿A dónde vamos?, pregunté intentando romper el silencio incómodo. La mujer no contestó de inmediato, y cuando lo hizo, su voz se volvió aún más grave, como si las palabras provinieran de un lugar lejano. Llévame a donde el tiempo no exista, a donde la tragedia ha marcado cada rincón del camino. Una sensación extraña me invadió. Mi piel se erizó. El viento golpeaba con fuerza el costado del camión, y aunque la temperatura había bajado considerablemente, ella parecía inmune al frío. La mirada de la mujer era fija, directa, como si estuviera observando algo mucho más allá de la carretera. A medida que avanzábamos, los kilómetros parecían alargarse,
y la oscuridad se volvía más densa. Cada vez que pasábamos por un tramo del camino, notaba algo raro. Había algo en las sombras a lo lejos. Parecían figuras, sombras que se desvanecían a medida que las luces del camión las alcanzaban. Me sentía vigilado, como si algo estuviera siguiéndome esperando que cometiera algún error. De repente, la mujer rompió el silencio con una pregunta. ¿Has notado la oscuridad en este camino?, preguntó, sin mirarme. Sí, he estado en esta ruta muchas veces, respondí tratando de sonar tranquilo, pero mi voz temblaba un poco. Pero esta vez es diferente. El camino está marcado por tragedias, todas las que has cruzado hasta ahora. Cada uno de esos puntos tiene una historia que no quieres saber, dijo ella, y su tono se volvió más sombrío. En ese momento, el camión comenzó a sacudirse levemente, como si algo lo estuviera empujando desde afuera. Miré a la mujer, pero sus ojos estaban cerrados. No tenía miedo, o al menos no lo mostraba, pero lo que sentí era algo más profundo. Era como si la carretera misma se estuviera apoderando de todo, como si la mujer fuera solo una parte de algo mucho más oscuro. Cuando tomé la siguiente curva, lo vi, un accidente ocurrido hace años. Al principio no lo entendí, pero luego, al mirar más de cerca, los recuerdos llegaron de golpe. Un camión volcado en el lado derecho de la carretera, sus luces parpadeando, y en el asiento del conductor, una figura que parecía atrapada en el mismo lugar, mirando al frente, como si estuviera esperando a alguien. La imagen desapareció en un parpadeo, como si nunca hubiera estado allí. Miré a la mujer, y fue como si ella hubiera notado lo que había visto. Su rostro estaba completamente serio, y sus ojos, ahora abiertos, brillaban con una intensidad sobrenatural. Cada paso que das en este camino te acerca a lo que ya no puedes dejar atrás. Cada accidente, cada muerte, están aquí y tú los estás viendo. Su voz resonó en mi cabeza como un eco distante. La carretera siguió avanzando, pero algo en mi interior me decía que ya no era solo un viaje. Era una advertencia, algo mucho más siniestro, y que lo que estaba experimentando no era solo un encuentro casual. La mujer no era simplemente una pasajera. Ella era parte de esta ruta, de esta historia oscura. La carretera parecía interminable. Cada kilómetro que avanzábamos, la niebla se volvía más densa, como si intentara engullirnos. La sensación de que algo estaba mal crecía con cada segundo, pero lo peor era el aire pesado que ahora llenaba la cabina. La mujer seguía sentada a mi lado, en completo silencio, con la mirada perdida en el horizonte, como si estuviera viendo algo que yo no podía percibir. Quise hablar, romper esa tensión que me hacía sentir atrapado, pero algo en mí me decía que era mejor callar. El camión avanzaba lentamente, y cada vez que miraba por el retrovisor, tenía la extraña sensación de que algo nos seguía. Pero no había nada, solo la carretera desierta y la oscuridad que lo cubría todo. De repente, ella habló. «Detente aquí». Su voz sonó firme, casi como una orden. Sin preguntar por qué, reduje la velocidad y frené a un lado del camino. La niebla nos envolvió por completo, y durante unos segundos, el único sonido fue el del motor del camión. La miré de reojo, esperando alguna explicación, pero lo único que hizo fue abrir la puerta y bajar. «Ven conmigo», dijo sin mirarme. Una parte de mí quería arrancar el camión y dejarla allí, pero otra parte, una que no podía explicar, me empujó a seguirla. Apagué el motor y bajé. El aire afuera era helado, y la niebla parecía moverse a nuestro alrededor, como si tuviera vida propia. La mujer comenzó a caminar hacia un claro a un lado de la carretera. La seguí en silencio, con cada paso sintiendo cómo el suelo parecía más blando, como si estuviera pisando tierra húmeda. La oscuridad lo cubría todo, pero de alguna manera podía ver claramente el camino que ella seguía. «¿Dónde vamos?», pregunté finalmente, incapaz de contener la curiosidad. «A donde todo comenzó», respondió sin detenerse. Quise pedirle que fuera más clara, pero antes de que pudiera decir algo más,
Llegamos a un punto donde la niebla se disipó, revelando una escena que me dejó helado. Frente a nosotros había un camión volcado exactamente igual al mío. Las luces aún parpadeaban y el sonido de la radio se escuchaba débilmente desde el interior. Pero lo peor fue lo que vi en el asiento del conductor. Yo mismo, atrapado entre los restos del camión, con los ojos abiertos y una expresión de terror en el rostro. Retrocedí instintivamente, tratando de entender lo que estaba viendo. ¿Cómo podía ser yo? ¿Qué significaba todo esto? «Este es tu destino», dijo la mujer acercándose al camión volcado. «Es lo que te espera si sigues este camino». «No entiendo», grité, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mí. «¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo?» La mujer se volvió hacia mí y por primera vez vi claramente sus ojos. No eran humanos. Brillaban con una luz extraña, como si contuvieran el reflejo de todas las tragedias que habían ocurrido en esa carretera. Yo soy parte de este camino. Soy el recuerdo de todas las almas que se han perdido aquí, y ahora tú eres uno de ellos. Su voz era tranquila, pero cada palabra caía sobre mí como un peso insoportable. Intenté retroceder, pero algo me lo impedía. Sentí como el aire se volvía más denso, como mis piernas se volvían más pesadas. La niebla comenzó a rodearme, y las sombras que antes había visto a lo lejos ahora estaban más cerca. Eran figuras humanoides, pero sus rostros eran difusos, como si estuvieran hechos de humo. «¿Qué quieres de mí?», pregunté con la voz temblorosa. «Mostrarte lo que otros no pudieron ver. Mostrarte el destino de quienes han cruzado este camino sin regresar. Pero aún tienes una opción», dijo extendiendo una mano hacia mí. «Puedes ser parte de ellos o enfrentarlo». No entendía a qué se refería, pero sabía que no podía quedarme allí. El miedo me consumía, pero algo en mi interior, una chispa de supervivencia, me hizo dar un paso atrás. «No voy a quedarme aquí», dije, intentando sonar decidido. La mujer sonrió, pero no era una sonrisa humana. Era fría, distante, como si supiera algo que yo no. Las sombras se acercaron más, y sentí como el frío se apoderaba de todo mi cuerpo. «Entonces corre», dijo ella, antes de desaparecer en la niebla. No lo pensé dos veces. Giré sobre mis talones y corrí de regreso al camión. El camino parecía más largo de lo que recordaba, y cada paso que daba sentía cómo las sombras se acercaban más. Finalmente, llegué al camión, subí y encendí el motor. Las luces parpadearon, y por un momento pensé que no iba a arrancar. Pero después de unos segundos eternos, el motor rugió y aceleré, alejándome de aquel lugar lo más rápido que pude. Mientras conducía, miré por el retrovisor, pero no vi nada. La carretera estaba desierta, como si nada de lo que había pasado fuera real. Pero sabía que lo había sido. Lo había sentido. La voz de la mujer resonó una última vez en mi mente. «Siempre estarás marcado por este camino. No importa a dónde vayas, la ruta te encontrará». Desde aquella noche, nunca volví a recorrer la Ruta 80. Pero a veces, cuando conduzco por otras carreteras, siento su presencia, como si me estuviera observando esperando el momento en que decida regresar, porque de alguna manera sé que lo haré. Viajar por la Sierra Madre Occidental nunca había sido un problema para mí. Llevaba más de 15 años recorriendo esas carreteras, transportando mercancía a lo largo del país. Conocía cada curva, cada tramo peligroso, y siempre había confiado en mi experiencia para llegar a salvo a mi destino. Pero aquella noche, algo fue diferente. Algo que todavía me cuesta entender. El cielo estaba despejado, y la luna llena iluminaba tenuemente la carretera. El motor de mi camión rugía constante, y la radio emitía apenas un murmullo de estática. No había visto otro vehículo en kilómetros, lo que no era raro en esa zona, especialmente a esas horas de la noche. Todo estaba en calma, o al menos eso parecía. De repente, mientras tomaba una curva cerrada,
Noté algo extraño en el parabrisas. Al principio pensé que era un reflejo de la luz de la luna, pero cuando miré con más atención, vi una sombra. Era apenas un contorno oscuro, como si algo estuviera detrás de mí, proyectado en el cristal. Sacudí la cabeza, intentando apartar la sensación de incomodidad. Es solo el cansancio, pensé. A esas alturas del viaje, no era raro que la mente empezara a jugarme trucos. Sin embargo, unos minutos después la sombra volvió a aparecer. Esta vez era más nítida, más definida. Se movía lentamente, como si estuviera deslizándose por el cristal, pero lo más inquietante era que no parecía provenir de ninguna fuente de luz. No había nada detrás de mí que pudiera proyectar esa imagen. Intenté ignorarla, pero cuanto más avanzaba, más clara se volvía. Aceleré un poco, esperando que el movimiento del camión dispersara la sombra, pero no ocurrió nada. Seguía allí, moviéndose ligeramente de un lado a otro, como si estuviera viva. Esto no tiene sentido, murmuré con la respiración acelerada. En un intento por despejar mi mente, encendí la radio y traté de concentrarme en la música, pero la estática aumentó de repente, llenando la cabina con un zumbido agudo. Apagué la radio de inmediato y fue entonces cuando lo vi. La sombra en el parabrisas ya no era solo un contorno borroso. Ahora tenía forma, una figura humanoide, alta y delgada, que parecía observarme desde el reflejo. Un escalofrío recorrió mi espalda y el aire dentro del camión se volvió más frío. Sentí cómo el sudor frío empezaba a formarse en mi frente. No podía quitar los ojos del parabrisas, y cuanto más lo miraba, más real se volvía la figura. Sus ojos, si es que se les podía llamar así, eran dos vacíos oscuros que parecían perforar mi alma. Intenté mantener la calma, diciéndome a mí mismo que era solo una ilusión, un efecto óptico causado por el cansancio. Pero la figura no desaparecía, y lo peor era que parecía moverse cada vez más rápido, como si quisiera alcanzarme. En ese momento, recordé algo que había escuchado de otros camioneros, historias sobre un espíritu vengativo que habitaba esas carreteras, especialmente en los tramos más solitarios de la Sierra Madre. Se decía que la sombra pertenecía a un hombre que había muerto en un accidente hacía muchos años, un conductor que perdió el control de su camión y cayó por un barranco, desapareciendo para siempre. Desde entonces, su espíritu perseguía a los viajeros, buscando vengarse de los que cruzaban su camino. No quería creer en esas historias, pero la sombra en el parabrisas era demasiado real para ser una simple coincidencia. Esto no puede estar pasando, susurré, apretando el volante con fuerza. La carretera se volvió más sinuosa y cada curva parecía alargarse eternamente. La sombra seguía allí, moviéndose de un lado a otro, como si estuviera tratando de entrar en la cabina. De repente, sentí un golpe seco en la parte trasera del camión. El sonido resonó con fuerza, como si algo hubiera chocado contra la caja de carga. Mi corazón latió con fuerza mientras miraba por el retrovisor. No había nada, solo la oscuridad y la niebla que empezaba a formarse en el camino. Pero el golpe se repitió, esta vez más fuerte. Era como si algo o alguien estuviera tratando de forzar la entrada. «¡Maldita sea!», exclamé, acelerando aún más. El motor rugió con fuerza, mientras el camión avanzaba a toda velocidad por la carretera sinuosa. Las curvas se sucedían una tras otra, y cada vez que giraba el volante, sentía que la sombra se movía más rápido, como si estuviera desesperada por alcanzarme. Fue entonces cuando escuché un susurro. Venía de todas partes, como si la misma carretera me hablara. «No debiste venir, no debiste cruzar». El sonido era bajo, pero claro, y cada palabra se clavaba en mi mente como un cuchillo. La sombra en el parabrisas se hizo más grande, ocupando casi todo el cristal. Sus ojos vacíos me miraban fijamente y sentí que el frío en la cabina aumentaba aún más. Desesperado, decidí hacer lo único que se me ocurrió. Frené de golpe. Las ruedas chirriaron contra el asfalto y el camión se detuvo bruscamente en medio de la carretera.
El silencio fue absoluto, solo roto por el sonido de mi respiración agitada. Miré a mi alrededor, esperando ver algo, cualquier cosa, pero no había nada. La carretera estaba vacía y la niebla empezaba a disiparse lentamente. La sombra en el parabrisas había desaparecido, pero el miedo seguía allí, latente, como si algo estuviera esperando a que bajara la guardia. No sabía qué hacer. Estaba atrapado en medio de la nada, con una carretera que parecía más muerta que nunca, y un espíritu que, de alguna manera, seguía acechándome. Y entonces lo vi. A unos metros delante de mí, en medio del camino, una figura alta y oscura me observaba en silencio. No era una sombra, no esta vez. Era real. Ahí estaba, en medio de la carretera, inmóvil, como si me estuviera esperando. La figura alta y oscura no tenía rasgos definidos, pero sus contornos eran claros bajo la débil luz de los faros del camión. Sentí como el aire dentro de la cabina se volvía aún más pesado, casi irrespirable. Todo mi instinto me decía que debía girar el volante y salir de ahí a toda velocidad, pero algo me lo impedía. El miedo quizás, o la sensación de que si huía, aquello no terminaría. La figura no se movía. Solo estaba ahí, mirándome con esos ojos vacíos que había visto reflejados en el parabrisas minutos antes. El motor del camión seguía encendido, pero el sonido parecía apagado, lejano, como si estuviera atrapado en un lugar donde el tiempo no existía. Tomé una decisión arriesgada. Con el corazón latiendo con fuerza, apagué el motor y salí del camión, con la esperanza de que enfrentarlo fuera mejor que huir. El frío me golpeó de inmediato y la niebla, que parecía haberse disipado un poco, volvió a rodearme, como si formara un muro entre el camión y el resto del mundo. ¿Quién eres?, pregunté, con la voz temblorosa. La figura no respondió, pero algo en el aire cambió. Sentí una presión en el pecho como si una fuerza invisible me estuviera aplastando. La niebla se arremolinó alrededor de la figura y de repente, un susurro bajo y escalofriante se dejó escuchar. ¿No debiste cruzar? Nadie cruza esta carretera sin pagar un precio. Di un paso atrás, pero mis piernas se sentían pesadas, como si estuvieran ancladas al suelo. La figura comenzó a moverse, deslizándose hacia mí sin hacer ruido. No caminaba, simplemente avanzaba, y con cada metro que se acercaba, el frío se volvía más intenso. «No hice nada», grité, tratando de mantener la calma. «Solo estoy de paso, no sé lo que quieres». El susurro se intensificó y la figura se detuvo a unos pocos metros de mí. La niebla que la rodeaba se desvaneció momentáneamente, y fue entonces cuando lo vi con claridad. No era una sombra cualquiera, era un hombre, o al menos lo que quedaba de uno. Su rostro estaba desfigurado, como si hubiera sufrido un terrible accidente, y sus ojos, hundidos y vacíos, reflejaban un odio profundo. «Yo también solo estaba de paso», dijo con una voz rota y llena de rencor, «y ellos no me dejaron ir». No entendí de inmediato a qué se refería, pero sus palabras tenían un peso extraño, como si fueran parte de una historia olvidada. La figura levantó una mano, señalando hacia el horizonte, y de repente, todo a mi alrededor cambió. Ya no estaba en la carretera desierta. Ahora veía un tramo completamente diferente, iluminado por el sol. Había autos, camiones y personas, como si estuviera en otro tiempo. Frente a mí, un camión similar al mío avanzaba a gran velocidad por una curva peligrosa. Al tomarla, perdió el control y se volcó, rodando por el barranco hasta quedar destrozado en el fondo. Sentí un nudo en la garganta al ver la escena. Entendí que estaba viendo el pasado, el momento en que aquel hombre había perdido la vida en esa carretera. Nadie me ayudó. Nadie detuvo su marcha. Me dejaron morir aquí, solo. La escena desapareció y volví a estar en la carretera con la figura frente a mí. Ahora entendía su rencor, su odio hacia los viajeros que cruzaban esa ruta sin detenerse, sin prestar atención a lo que había sucedido allí. «¿Qué quieres que haga?», pregunté,
aún sin saber si estaba hablando con un espíritu o con una manifestación de mi propio miedo. La figura se acercó un poco más y su rostro, aunque aterrador, parecía reflejar algo más que odio. Había tristeza, una profunda tristeza que se sentía en el aire. Quiero que recuerden, quiero que cada uno de los que crucen esta carretera sepa lo que ocurrió aquí, para que no olviden, y tú lo llevarás contigo. De repente, la presión en el aire desapareció y la figura comenzó a desvanecerse lentamente, como si se disolviera en la niebla. Sentí como el frío se desvanecía y el sonido del motor del camión volvió a ser claro, real. Sin decir nada más, volví al camión y encendí el motor. La carretera seguía desierta, pero la niebla había desaparecido por completo. Conduje en silencio durante kilómetros, sin poder sacar de mi mente lo que había visto y oído. Desde aquella noche, no volví a recorrer la Sierra Madre Occidental sin pensar en aquel hombre, en la sombra que apareció en mi parabrisas. Y aunque nunca más volví a verlo, cada vez que paso por una carretera solitaria, siento su presencia, como si estuviera allí, observándome, recordándome que algunas historias no deben ser olvidadas, porque, de alguna manera, sé que él sigue allí, esperando a los viajeros que cruzan su camino, buscando a alguien que recuerde su tragedia y que no lo deje solo. Mi nombre es Víctor y he sido camionero por más de 10 años. He recorrido prácticamente todo México, desde el norte hasta el sur, y a lo largo de mi carrera he pasado por carreteras solitarias y caminos peligrosos, pero nada me preparó para lo que experimenté aquella noche. Fue un viaje como cualquier otro, uno que iba a cambiar mi vida para siempre. Era tarde, ya casi de madrugada, y mi destino estaba en un pueblo apartado de Veracruz. La carretera era la conocida Ruta 13, una de esas carreteras rurales que la gente normalmente evita, sobre todo por las historias que rondan sobre ella. Decían que había ocurrido demasiados accidentes en esa zona, y algunos hablaban de sucesos extraños en los que los conductores nunca regresaban. Por supuesto, nunca les di mucha importancia. Todos los camioneros hablan de esas leyendas, pero para nosotros son solo cuentos para asustar a los novatos. Pero esa noche, algo estaba fuera de lugar. Mientras manejaba a través de la penumbra, la radio de mi camión comenzó a emitir ruidos extraños. Al principio pensé que era interferencia, pero el sonido se hizo cada vez más claro, y lo que escuché me heló la sangre. Un susurro bajo, casi imperceptible, provenía de los altavoces. «Detente. Detente ahora». Al principio creí que era mi mente jugando trucos, el cansancio o la fatiga de tanto tiempo al volante. Pero la voz era clara, demasiado clara para ser ignorada. Miré la radio, intenté cambiar de estación, pero no podía. Era como si la misma radio estuviera tomada por esa presencia. «Baja en el próximo cruce. Hay algo que necesitas ver». El sudor comenzó a formarse en mi frente. Mis manos temblaban ligeramente mientras trataba de entender lo que estaba pasando. Miré por el retrovisor, la carretera estaba desierta, y el único sonido era el rugido del motor y el zumbido de la radio. No había razón para detenerme, pero algo dentro de mí me decía que debía hacerlo. A pesar de mi duda, me decidí. Al llegar al cruce indicado por la voz, tomé la salida hacia un camino de tierra que se alejaba de la carretera principal. No estaba seguro de por qué lo hacía, pero de alguna manera sentía que debía seguir esa dirección. El lugar parecía aislado, rodeado de árboles altos que bloqueaban la vista. La niebla comenzaba a ascender, cubriendo el camino como una manta pesada. De repente, un cambio sutil ocurrió. Las sombras a lo largo de la carretera parecían moverse, como si algo estuviera deslizándose entre los árboles. No las vi con claridad, pero sentí sus presencias y de alguna manera me sentí observado. Al avanzar, vi una figura en la distancia, un hombre de pie al lado de la carretera, con una chaqueta gris y una gorra de camionero. Pero no estaba caminando, solo se quedó allí,
inmóvil, mirándome mientras me acercaba. Decidí no detenerme. Pasé de largo, pero no pude evitar sentir que algo no estaba bien. La atmósfera era densa, y cada kilómetro que recorría, la sensación de estar siendo observado se intensificaba. De pronto, la voz en la radio volvió, esta vez más fuerte, más urgente. Mira a tu alrededor, no estás solo. El aire se volvió más frío y la radio empezó a emitir estática. Miré a través del parabrisas y vi algo en la oscuridad. Sombras moviéndose, deslizándose al borde de la carretera, como si estuvieran siguiéndome. No podía verlas con claridad, pero sentí su presencia acercándose. Intenté acelerar, pero el camión no respondía con la misma rapidez. Algo estaba deteniéndome, como si la carretera misma me estuviera reteniendo. Pasé por un tramo que parecía llevarme más y más lejos de la carretera principal. La niebla era tan espesa que apenas podía ver a 1 metro de distancia. De repente, una figura apareció justo frente a mí, cruzando el camino. Era un hombre, alto, con una mirada vacía y sin vida. Estaba parado allí, sin moverse, como si esperara que lo atropellara. No pude frenar a tiempo. El camión pasó rozando su figura, y cuando miré por el espejo retrovisor, el hombre ya no estaba allí. Pero lo peor vino cuando miré al frente nuevamente. En medio de la niebla, las sombras comenzaron a tomar forma, más de una, como si varias figuras se agruparan en la carretera, bloqueando el camino. Estaba atrapado. Te hemos estado esperando. La voz en la radio resonó en mi mente. ¿Qué quería de mí? Comencé a dar vuelta el volante frenéticamente, pero el camión no respondía. Las figuras de las sombras parecían acercarse más, sus contornos difusos, pero sus ojos brillaban con intensidad como si nos estuvieran observando, esperando que cometiera un error. Las luces del camión apenas iluminaban unos pocos metros frente a mí, pero lo que vi en la carretera hizo que mi corazón se detuviera. Una serie de accidentes. Vehículos volcados, autos destrozados y cuerpos esparcidos por el camino. Cada escena se repetía, como si la carretera misma estuviera atrapada en una eternidad. Miré a través del parabrisas y fue entonces cuando vi la silueta de un camión detenido en el camino. El mismo modelo que el mío. Pero cuando miré más de cerca, pude ver el silencio absoluto que rodeaba esa imagen. El camión estaba vacío, sus luces apagadas y las figuras seguían acercándose, deslizándose entre los árboles. Me sentí atrapado, como si la ruta me estuviera engullendo. La niebla comenzaba a rodearme, y las sombras parecían moverse más rápido. Las voces susurrantes se intensificaban, llenándome de miedo. La carretera, la ruta 13 no era solo un camino, era una trampa, un ciclo del que no podía escapar. La niebla había alcanzado su punto máximo. Ahora no solo cubría el camino, sino que parecía envolverlo todo. Me sentía atrapado, rodeado de una oscuridad palpable que me consumía. Las luces de mi camión, que antes podían cortar la niebla, ahora no hacían nada. Todo estaba sumido en un vacío espeso, y las figuras, esas sombras que me habían estado acechando, se acercaban cada vez más. La radio seguía susurrando, ahora más fuerte, más insistente. No puedes escapar. Estás en la misma ruta que ellos. En la ruta 13. El sonido de las voces resonaba en mi cabeza, como si se estuvieran metiendo en mis pensamientos, jugando con mi mente. El camión ya no respondía de la misma manera. Cuando traté de acelerar, el motor gruñó, pero el vehículo no avanzaba. Miré por el retrovisor, y fue entonces cuando vi algo que me hizo helarme. Las sombras, las mismas que me habían seguido, ahora caminaban lentamente hacia el camión. No eran personas, no realmente. Eran formas, figuras humanoides que se movían de manera antinatural, con los brazos extendidos, como si fueran parte del mismo aire que me rodeaba. La niebla aumentaba y la visibilidad se reducía aún más. Lo único que podía ver eran esas figuras moviéndose lentamente, acortando la distancia entre nosotros. Era como si quisieran que me detuviera,
que dejara de huir, que aceptara lo que estaba pasando. ¿Qué es esto?, susurré, pero la voz, mi propia voz, se ahogó entre las estáticas de la radio. No había forma de comunicarme con nadie. Estaba completamente aislado. Solo las figuras y esa maldita voz en la radio me acompañaban. Miré hacia adelante nuevamente, pero ya no estaba en el camino que había recorrido anteriormente. En lugar de la carretera habitual, lo que veía era una oscuridad interminable. No había señales, ni postes de luz, ni marcas en el asfalto que me indicaran hacia dónde debía ir. Solo la niebla que parecía susurrar y moverse por sí misma. El sudor me recorría el rostro mientras sentía cómo el miedo se apoderaba de mí. Mi mente comenzaba a jugarme trucos. Los accidentes, los vehículos volcados, las figuras que se acercaban, todos esos detalles se repetían una y otra vez en mi mente, como un ciclo interminable del que no podía escapar. No era solo la carretera, era la misma maldición que había atrapado a aquellos antes de mí. De repente, algo más extraño ocurrió. Las figuras dejaron de moverse. Se quedaron allí, estáticas, observándome. No podía ver sus rostros, pero sabía que me estaban mirando. Era como si todo en esa carretera estuviera esperando que hiciera algo, como si estuviera siendo probado, como si mi destino estuviera atado a ese momento. La voz en la radio volvió a sonar, esta vez más clara, más fuerte. Tu destino ya está sellado, has cruzado el límite. Intenté dar vuelta al volante, pero no podía. El camión no respondía. La carretera, o lo que fuera que estuviera debajo de mis ruedas, parecía haber cambiado. Ya no era una carretera común, era un lugar atrapado, un lugar que repetía los mismos accidentes, las mismas muertes, una y otra vez, como una maldición que nunca terminaba. Miré al frente y lo vi, un camión, el mismo que había visto antes, parado en medio de la niebla, bloqueando el camino. El motor de mi camión rugió y las luces parpadearon, pero la figura del conductor no se movía. Se mantenía fija, mirando hacia mí, como si me estuviera esperando. Pero no podía ver su rostro. Solo un brillo rojo, como un faro, provenía de sus ojos vacíos. Mi respiración se aceleró. La desesperación me invadió mientras me daba cuenta de que ya no podía retroceder. La carretera misma me mantenía cautivo. Sabía lo que iba a pasar. Sabía que la historia de la Ruta 13 nunca había terminado, y ahora era mi turno de quedar atrapado en su ciclo. El camión se detuvo por completo. Las sombras se acercaron a mi ventana flotando como humo, y la voz en la radio volvió a resonar, esta vez llena de una fuerza aterradora. Eres uno de nosotros ahora. Nunca saldrás. En ese instante, el camión comenzó a oscilar y a moverse solo, como si la carretera lo estuviera controlando. Los recuerdos de las personas que habían desaparecido antes que yo, las sombras y las figuras que había visto en mi camino, se entrelazaron en mi mente. Sentí como la niebla me envolvía por completo, cubriéndome, consumiéndome. Miré por el retrovisor una última vez y vi cómo la figura del conductor desaparecía, desvaneciéndose en la niebla. Pero antes de que pudiera pensar en escapar, una sensación de vacío me llenó por completo. Sabía que, aunque quería huir, ya no había escape. La Ruta 13 me había atrapado como a todos los demás en un ciclo sin fin. La carretera continuaría y yo seguiría siendo parte de su historia. Atrapado en la niebla para siempre. Mi nombre es Ramiro y he trabajado como camionero durante casi 20 años. He visto muchas cosas en la carretera, paisajes deslumbrantes, pueblos olvidados y rutas que parecen salidas de otro tiempo. Pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que viví aquella noche en una zona montañosa de Chiapas, una experiencia que aún me atormenta y que dudo pueda olvidar. Todo comenzó con una llamada inesperada. Era casi medianoche cuando recibí el encargo. El hombre al otro lado de la línea tenía una voz extraña,
como si hablara desde muy lejos o a través de un aparato defectuoso. Me ofreció una buena cantidad de dinero por un trabajo sencillo: llevar una carga a un punto específico en las montañas. No me dio detalles, solo una ubicación vaga y la promesa de que, al llegar, alguien estaría esperando para recibirme. Acepté. La paga era demasiado buena para rechazarla, y no era la primera vez que recibía un encargo inusual. Sin embargo, algo en su tono de voz me dejó intranquilo. Había un aire de urgencia, pero también de misterio, como si estuviera ocultando algo. Preparé el camión, cargué las cajas que me dejaron en un almacén abandonado y partí rumbo a las montañas. La carretera estaba desierta y la noche era oscura, sin una sola estrella en el cielo. Conduje en silencio durante la primera hora, intentando no pensar demasiado en el encargo. Pero cuanto más me adentraba en las montañas, más extraña se volvía la atmósfera. La niebla comenzó a aparecer, envolviendo el camino en una capa densa y espesa. Las luces del camión apenas iluminaban unos pocos metros, y el aire se volvió más frío de lo normal. Encendí la radio para romper el silencio, pero lo único que escuché fue estática. Intenté cambiar de estación, pero todas emitían el mismo zumbido molesto, como si algo estuviera interfiriendo con la señal. «Tranquilo, Ramiro, es solo otra noche en la carretera», me dije, intentando calmarme. Pero entonces algo llamó mi atención. A lo lejos, entre los árboles, vi unas luces que se movían de un lado a otro. Al principio pensé que era otro vehículo, tal vez un coche de la policía o algún grupo de excursionistas, pero las luces eran demasiado erráticas, como si flotaran en el aire. Miré fijamente durante unos segundos, intentando entender qué eran, pero cuando parpadeé, desaparecieron por completo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Aceleré un poco, esperando salir de ese tramo lo más rápido posible, pero la niebla no cedía. Al contrario, se volvía más densa con cada kilómetro que avanzaba. Minutos después, vi algo que me dejó helado. A un lado del camino, una figura humanoide se movía lentamente entre los árboles. No pude distinguir su rostro, pero su silueta era inconfundible. Parecía un hombre, pero sus movimientos eran torpes, como si le costara mantenerse en pie. Reduje la velocidad y por un momento pensé en detenerme para ver mejor, pero algo en mi interior me dijo que era mejor seguir adelante. La figura desapareció entre la niebla, y yo continué conduciendo con el corazón latiendo con fuerza. Intenté no pensar en lo que había visto, diciéndome que era solo un viajero perdido o mi imaginación jugándome una mala pasada, pero la sensación de ser observado no desapareció. De repente la radio volvió a emitir el zumbido, esta vez más fuerte y constante. Sentí un dolor agudo en los oídos, como si el sonido estuviera penetrando en mi cabeza. Apagué la radio de golpe, pero el zumbido no cesó. Seguía escuchándose, como si viniera de algún lugar dentro del camión. «Esto no es normal», murmuré con la respiración acelerada. Poco después, algo aún más extraño ocurrió. Pasé por un tramo de la carretera que me resultó inquietantemente familiar. Miré a mi alrededor y supe que ya había estado allí antes, hacía apenas unos minutos. Era imposible. No había tomado ningún desvío ni había dado la vuelta, pero de alguna manera había vuelto al mismo punto. No puede ser», dije en voz baja, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de mí. Seguí conduciendo, esperando que fuera una simple coincidencia, pero a medida que avanzaba, las cosas se volvían más inquietantes. La carretera parecía alargarse, y cada vez que volvía a pasar por ese mismo punto, notaba algo diferente. La niebla era más espesa, las luces entre los árboles se acercaban más, y el zumbido en la radio se volvía más intenso. Fue entonces cuando miré por el retrovisor y vi algo que me hizo perder el aliento. En la parte trasera del camión, donde llevaba la carga, había una figura sentada. No podía verla con claridad, pero estaba allí, inmóvil, como si me estuviera observando. El sudor frío comenzó a correr por mi frente, y mi mente se llenó de preguntas.
¿Cómo había subido? ¿Quién era? Sin pensarlo 2 veces, frené de golpe y bajé del camión, dispuesto a enfrentar a quien quiera que estuviera allí. Pero cuando abrí la puerta trasera no había nadie. La carga seguía en su lugar, intacta, pero la sensación de que algo me estaba siguiendo no desapareció. Subí de nuevo al camión y continué conduciendo, esta vez más rápido. No sabía qué estaba pasando, pero algo me decía que esa carga no era normal. Que había aceptado un encargo mucho más peligroso de lo que imaginaba. Y lo peor era que, cada vez que pasaba por el mismo punto, la figura en el retrovisor volvía a aparecer, cada vez más cerca, cada vez más real. El aire dentro de la cabina se sentía pesado, como si estuviera respirando algo denso e irreal. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba mantener el control del volante, pero mis manos temblaban. Cada vez que miraba el retrovisor, la figura estaba allí, cada vez más cerca, aunque no lograba distinguir su rostro. La carretera parecía infinita. A medida que avanzaba, la sensación de estar atrapado en un bucle se hacía más intensa. Los mismos árboles, la misma curva, las mismas luces flotando a lo lejos. Era como si estuviera condenado a repetir el mismo tramo una y otra vez. Esto no tiene sentido. Susurré, apretando el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. El zumbido en la radio volvió, esta vez mucho más fuerte. Sentí un dolor agudo en los oídos, como si el sonido estuviera penetrando directamente en mi cabeza. Intenté apagar la radio de nuevo, pero esta vez no funcionó. El zumbido continuaba, constante, perforante, acompañado de lo que parecían susurros, voces distantes que hablaban en un idioma que no reconocía. De repente, las luces entre los árboles comenzaron a moverse rápidamente, acercándose al camión. Eran muchas, decenas, como si algo estuviera rodeándome. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando vi que las luces no eran faros ni linternas, sino ojos. Ojos brillantes que me observaban desde la oscuridad. Ojos que no pertenecían a ningún ser humano. «No puede ser real», grité pisando el acelerador con fuerza. El motor rugió y el camión avanzó a toda velocidad por el camino sinuoso, pero no importaba cuánto acelerara. El paisaje seguía siendo el mismo. Cada curva me llevaba de vuelta al mismo punto, y las figuras en el retrovisor se multiplicaban. Ahora no era solo una figura, sino varias, todas sentadas en la parte trasera del camión, mirándome fijamente. Intenté mantener la calma, pero el miedo era insoportable. Tenía que hacer algo, cualquier cosa para salir de ese maldito bucle. Entonces recordé algo que el hombre de la llamada había mencionado al final, casi como un murmullo. «Sigue hasta el final, no te detengas, pase lo que pase». «Hasta el final», pensé, intentando aferrarme a esa única pista. Pero ¿cuál era el final? ¿Cómo podía saberlo si la carretera parecía no tener fin? Miré el retrovisor una vez más, y esta vez las figuras eran distintas. Sus rostros comenzaban a definirse, y lo que vi me dejó paralizado. Eran versiones de mí mismo. Cada figura tenía mi rostro, pero con expresiones cada vez más aterradoras. Una mostraba una mueca de sufrimiento, otra tenía los ojos hundidos y vacíos, y la última parecía completamente descompuesta, como si llevara años muerta. «Esto no puede estar pasando», murmuré, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mí. El zumbido en la radio se detuvo de golpe, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, el silencio llenó la cabina. Pero no fue un silencio tranquilizador, sino un silencio denso, como si algo estuviera a punto de suceder. Y entonces lo vi. A lo lejos, en medio de la carretera, había una puerta. No tenía sentido, pero allí estaba, flotando en el aire, completamente fuera de lugar. La puerta era antigua, de madera oscura, y estaba rodeada por símbolos extraños que brillaban tenuemente en la oscuridad. ¿Es esto el final?, dije sin estar seguro de si debía avanzar o detenerme. No tenía otra opción. Pisé el acelerador y conduje directamente hacia la puerta, esperando que fuera mi única salida. A medida que me acercaba,
Sentí una presión intensa en el pecho, como si el aire mismo estuviera tratando de aplastarme. Las figuras en el retrovisor comenzaron a desvanecerse y las luces entre los árboles se apagaron una por una. Cuando estuve a solo unos metros de la puerta, esta se abrió de golpe, revelando un abismo oscuro al otro lado. No podía ver qué había más allá, pero algo en mi interior me dijo que debía atravesarla. «Vamos, Ramiro, no te detengas ahora», me dije a mí mismo, tratando de reunir el valor necesario. Con un último esfuerzo crucé la puerta. La autopista que conecta Guadalajara con Tepic siempre ha sido un tramo tranquilo, o al menos eso pensaba yo. Después de tantos años al volante, no hay mucho que pueda sorprender a un camionero experimentado. Sin embargo, esa noche sería distinta. Esa noche, algo se despertó en las sombras, algo que no debía haber salido nunca de su letargo. Llevaba unas 5 horas de viaje, y el cansancio comenzaba a hacerse notar. La carretera estaba desierta, y la única compañía era el rugido constante del motor y el murmullo bajo de la radio. Había poco tráfico a esas horas, lo que hacía el trayecto aún más monótono. Decidí apagar la radio para concentrarme en el camino. Todo parecía normal, hasta que, de repente, una niebla espesa comenzó a formarse frente a mí. No era una niebla común. Era densa, pesada, casi como si estuviera viva, y aparecía de la nada, cubriendo la carretera en cuestión de segundos. Frené un poco y reduje la velocidad. Algo en el aire me hizo sentir incómodo, como si esa niebla trajera consigo algo más que humedad. Mientras avanzaba lentamente, noté algo extraño en los bordes de la carretera. Había figuras, sombras grandes, ocultas entre los árboles. Al principio pensé que eran animales comunes, quizá vacas o caballos que se habían escapado de alguna finca cercana. Pero conforme me acercaba, esas figuras parecían demasiado grandes y sus movimientos eran extraños, casi antinaturales. Intenté ignorarlas, diciéndome a mí mismo que era solo el cansancio jugando con mi mente, pero no podía quitarme esa sensación de encima. Los árboles a ambos lados de la carretera parecían más oscuros, como si la niebla absorbiera toda la luz. Las sombras se movían de manera errática y de vez en cuando sentía que algo me observaba. «Vamos, Víctor, es solo tu imaginación», me dije tratando de calmarme. Pero justo en ese momento, lo vi. A unos 100 metros delante de mí, en medio de la carretera, había una figura enorme. Era un animal, o al menos lo parecía, pero era mucho más grande que cualquier cosa que hubiera visto antes. Estaba de espaldas, y su piel era oscura y gruesa, como la de un reptil. Frené de golpe, y el camión se detuvo con un chirrido. El aire se volvió más denso, y el frío aumentó de manera repentina. La criatura se giró lentamente, y lo que vi hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Tenía un rostro alargado, con dientes afilados que sobresalían de su mandíbula. Sus ojos brillaban con un tono rojizo, y su cuerpo, aunque en parte cubierto por la niebla, mostraba garras enormes, capaces de destrozar cualquier cosa a su paso. «¿Qué diablos es eso?», murmuré, mientras mi mente intentaba procesar lo que estaba viendo. La criatura dejó escapar un gruñido bajo y gutural, un sonido que resonó en toda la autopista, y me hizo sentir un miedo primitivo, como si estuviera frente a algo que no pertenecía a este mundo. Sin pensarlo 2 veces, pisé el acelerador, tratando de pasar a su lado antes de que pudiera reaccionar. Pero fue inútil. La bestia saltó hacia el camión con una agilidad impresionante, y con un solo golpe de sus garras, destrozó parte de la carrocería. El camión se tambaleó y perdí el control por unos segundos. Logré estabilizarlo, pero el motor comenzó a fallar y las luces parpadearon. La criatura volvió a gruñir, esta vez más cerca. Podía sentir su presencia a mi lado. Podía oler el hedor que emanaba de su cuerpo. No había duda. Esa cosa no era un animal normal. Era algo más, algo antiguo, algo que nunca debió haber despertado. Sin otra opción,
Giré bruscamente el volante y salí de la carretera, adentrándome en un camino de tierra que apenas podía ver a través de la niebla. El camión saltó y se sacudió mientras avanzaba por el terreno irregular, pero no me detuve. Sabía que si lo hacía esa cosa me alcanzaría. El motor rugió con fuerza, y por un momento pensé que había logrado escapar. Pero entonces otro gruñido resonó a lo lejos, seguido de un segundo más cerca. No estaba solo. Había más de una criatura, y ahora estaban rodeándome. La niebla se hizo aún más densa, y la visibilidad se redujo a casi nada. Las luces del camión apenas iluminaban unos pocos metros frente a mí, y todo lo que podía ver eran sombras que se movían rápidamente a mi alrededor. De repente, algo golpeó el camión con fuerza, y el impacto fue tan grande que me hizo perder el control por completo. El camión se volcó, y todo se volvió un caos. Sentí como mi cuerpo era lanzado hacia un lado, golpeando el volante y el techo mientras el camión rodaba por el suelo. Cuando finalmente todo se detuvo, lo único que pude escuchar fue el sonido de mi propia respiración, entrecortada y agitada. El camión estaba volcado, y parte de la carga se había esparcido por el suelo. Intenté moverme, pero un dolor agudo en el costado me lo impidió. «Mierda», murmuré mientras trataba de salir del vehículo. Con un esfuerzo tremendo, logré abrir la puerta y arrastrarme hacia afuera. El frío me golpeó de nuevo y la niebla seguía allí, inmóvil, como si estuviera esperando. Miré a mi alrededor, buscando a las criaturas, pero no vi nada. El silencio era absoluto, y por un momento pensé que tal vez había logrado escapar. Pero entonces escuché el crujido de ramas a mi izquierda y supe que la pesadilla aún no había terminado. El crujido de las ramas se hizo más fuerte, y mi respiración se volvió errática. No sabía qué hacer ni hacia dónde correr. El camión estaba destrozado, y yo apenas podía moverme por el dolor en el costado. Miré a mi alrededor, pero la niebla cubría todo, haciendo imposible ver más allá de unos metros. Entonces, lo vi. Entre los árboles, una figura enorme se movía lentamente. Sus ojos rojos brillaban en la penumbra, y cada paso que daba hacía temblar el suelo. La bestia no estaba sola. Otras sombras similares se deslizaban entre la vegetación, rodeándome como si estuvieran jugando conmigo, esperando el momento perfecto para atacar. «Esto no puede estar pasando», murmuré, intentando controlar el pánico. El aire estaba cargado de un olor extraño, una mezcla de tierra húmeda y podredumbre, como si el bosque mismo estuviera muriendo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando uno de los gruñidos se acercó demasiado. Tenía que moverme, tenía que salir de allí antes de que esas cosas me atraparan. Con el poco aliento que me quedaba me levanté, apoyándome en el tronco de un árbol cercano. Cada paso que daba me costaba un esfuerzo tremendo, pero no podía detenerme. Avancé lentamente por el camino de tierra, con la esperanza de encontrar algún refugio, o al menos un lugar donde esconderme. De repente, escuché un grito a lo lejos. No era un grito humano, sino un sonido agudo y gutural, como el de un animal herido. Las criaturas respondieron con gruñidos aún más feroces, y el aire se llenó de un silencio aterrador. Fue en ese momento cuando lo comprendí. Algo las estaba llamando, algo más grande y más antiguo que ellas. Seguí avanzando, luchando contra el dolor y el miedo, hasta que llegué a un claro en el bosque. En el centro del claro había un círculo de piedras antiguas, cubiertas de musgo y rodeadas por símbolos tallados en el suelo. La niebla parecía evitar ese lugar, como si algo en él la mantuviera a raya. Sentí una extraña atracción hacia el círculo, como si fuera el único lugar seguro en medio de esa pesadilla. Entré en el círculo y de inmediato el aire se volvió más liviano. La presión que había sentido desde que entré en la niebla desapareció y el dolor en mi costado disminuyó. Miré a mi alrededor, tratando de entender qué era ese lugar, cuando una voz profunda y resonante se hizo presente. «Has entrado en el territorio de la bestia».
La voz no provenía de ninguna dirección en particular, pero se sentía como si viniera de todas partes. ¿Quién eres? ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, sintiendo que mi voz temblaba. La voz guardó silencio por un momento y luego respondió: soy el guardián de este lugar. Estas tierras están malditas desde hace siglos, cuando los antiguos despertaron a lo que no debían. La bestia que viste es solo una de las muchas que habitan este territorio, criaturas que una vez fueron controladas por rituales olvidados. Pero los rituales se han roto, y ahora buscan venganza. Mi mente intentaba procesar lo que estaba escuchando. ¿Criaturas mitológicas? ¿Rituales antiguos? Todo sonaba como una locura, pero después de lo que había visto ya no podía dudar. ¿Cómo salgo de aquí?, pregunté desesperado. Solo quiero salir de esta maldita carretera. La voz respondió más suave esta vez. Hay un solo camino. Debes llegar al altar principal y encender la llama antigua. Solo así calmarás a las bestias y ellas te permitirán irte, pero debes darte prisa, porque si te alcanzan antes, no habrá salida. No tenía otra opción. Miré el camino que se abría al otro lado del claro, y sin pensarlo 2 veces comencé a avanzar. Cada paso que daba me acercaba más a lo desconocido, pero también sentía que era mi única oportunidad de sobrevivir. El camino se volvió más estrecho, y la niebla comenzó a regresar, envolviendo todo a mi alrededor. Los gruñidos de las bestias se oían cada vez más cerca, y mi corazón latía con fuerza. Sabía que no tenía mucho tiempo. Si no llegaba al altar antes de que ellas me alcanzaran, sería el final. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegué a un claro más amplio. En el centro, había un altar de piedra, cubierto de inscripciones antiguas. En la parte superior, una antorcha apagada esperaba ser encendida. Busqué desesperadamente algo con que prender fuego, pero no encontré nada. Fue entonces cuando recordé el encendedor que llevaba en el bolsillo. Lo saqué con manos temblorosas y lo encendí. La pequeña llama iluminó el altar, y en cuanto toqué la antorcha, una luz intensa se extendió por todo el lugar. El aire se llenó de un calor extraño, y los gruñidos de las bestias se detuvieron de golpe. La niebla comenzó a disiparse, y el silencio volvió a reinar en el bosque. Sentí cómo el peso del miedo desaparecía, y por primera vez en toda la noche, pude respirar con tranquilidad. «Lo has logrado, por ahora», dijo la voz, resonando una última vez. «Pero recuerda, estas tierras siempre estarán vigiladas por la bestia. Si vuelves a cruzar este camino, quizás no tengas la misma suerte». Sin responder, me alejé del altar y regresé al camino. La niebla había desaparecido por completo, y la carretera ahora estaba despejada. Subí al camión, encendí el motor, y continué mi viaje, sin mirar atrás. Desde esa noche, nunca volví a cruzar esa autopista. Pero a veces, cuando manejo por otras carreteras solitarias, siento una presencia en el aire, como si la bestia aún estuviera vigilándome, esperando el momento en que vuelva a adentrarme en su territorio. Porque sé que si lo hago, la noche de la bestia volverá.